Plan B del presidente López Obrador y sus consecuencias de lo que han manifestado funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Saludo al maestro Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Ahora mismo, Marco, muchas gracias. Marco Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Los saludo con mucho afecto y a todo el auditorio. Marco, ¿qué podemos agregar en relación a las preocupaciones que acabamos de oír por parte de los consejeros, del mismísimo presidente consejero del INE, ante este plan B? Lo que más resalta y lo que más ha llamado la atención a la gente, entre otras cosas, es que está en riesgo la organización, la veracidad de la gran elección del 2024. ¿Tú cómo lo observas? A mí me parece que los consejeros han sido muy precisos en exponer los riesgos que se correrían con una organización de las elecciones que siguen, las de 2024, donde tienes elecciones prácticamente en toda la República y tienes además la renovación de la presidencia, de las senadurías, de las diputaciones federales, y no vas a tener una estructura profesionalizada, completa, como la que tiene hoy día el propio Instituto Nacional Electoral. La desaparición de las juntas distritales, que es uno de los puntos que más han resaltado los consejeros electorales, es cortarle de lleno los brazos al Instituto Nacional Electoral. Brazos y piernas que le estás quitando porque son los órganos que recorren los distritos, que actualizan la geografía, que van y notifican a los ciudadanos que van a integrar las mesas directivas de casilla. Son los funcionarios que se encargan de coordinar todo el operativo logístico del INE para el día de la jornada electoral y luego son los que trasladan los paquetes y obtienen los resultados electorales. Entonces me parece a mí que es una reforma electoral que está sacrificando en buena medida el aparato electoral ya experimentado que tenemos hoy día para organizar las elecciones, y creo que tienen mucha razón en señalar con toda precisión que correríamos un grave riesgo de vivir una incertidumbre como nunca ha ocurrido desde que existe el IFE-INE, desde hace 32 años. Hoy tendrías un aparato que quién sabe si le alcance para organizar correctamente las elecciones, que no sabemos a ciencia cierta si va a tener el padrón y los listados nominales de electores completamente actualizados, que no sabemos si va a lograr notificar a todos los funcionarios de mesa directiva de casilla, que no sabemos si va a organizar correctamente la administración de las prerrogativas de los partidos, su financiamiento público, etcétera, y que por consecuencia pues lo deja verdaderamente endeble rumbo al 2024. Es una institución que está sufriendo un recorte severo, no solamente en la parte de los recursos económicos, sino que de plano le están metiendo cuchillo a toda su estructura y la está dejando absolutamente vulnerable rumbo al 2024. Marco, queda el recurso legal que las propias instituciones en materia de impartición de justicia, la Suprema Corte de Justicia, el Instituto, el propio Tribunal Electoral pueda hacer su trabajo en ese sentido. ¿Ves que exista esta posibilidad de imparcialidad para que pueda definirse de manera, de manera satisfactoria? Sí, creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando conozcan los medios de impugnación, van a poder tener a la vista elementos, argumentos que demuestran que muchos de los apartados de la reforma electoral son inconstitucionales. Y de entrada hay que decir que el procedimiento legislativo no se respetó al 100%. Particularmente en la Cámara de Diputados no se turnaron los dictámenes correspondientes a las comisiones, y eso evidentemente podría hacer que al vulnerarse el procedimiento legislativo haga que la Corte determine la reposición de ese procedimiento, lo cual por supuesto ya no daría tiempo para este año, sino para después del proceso del 2024. Creo que la Corte de entrada tiene ese argumento, pero toda la vulneración al principio de autonomía del Instituto Nacional Electoral, con el recorte a su estructura, con la disminución de los recursos presupuestales que tiene asignados, pero también la parte que tiene que ver con las vulneraciones al artículo 134 constitucional, que establecen que los servidores públicos no pueden intervenir en los procesos comiciales. Lo que las leyes secundarias están haciendo, la de comunicación social, y por supuesto ahora que se apruebe en el Senado la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
es darle un banderazo de salida a los servidores públicos para que hagan exactamente lo mismo que hicieron cuando la revocatoria de mandato, que salieron a promover al presidente de la República sin observar las restricciones que tiene la propia Constitución. Esa parte, en mi opinión, tiene que ser valorada por la Corte porque también tiene vicios claros de inconstitucionalidad. No hay un apego a estas normas que establece la Constitución y que le establece restricciones a los servidores públicos. Y de hecho estamos viendo cómo, sin estar ya en el proceso del 2024 y menos aún en las campañas electorales, pues los presidenciables del partido Morena están en una campaña muy intensa, como también hay que decirlo, ocurre con las elecciones locales del Estado de México. Ahí están las quejas que se presentaron mutuamente entre Morena y el PRI respecto de las candidaturas que van a postular en unos días más. Pero es un hecho concreto que estos servidores públicos hoy día, los que aspiran a la presidencia de la República, también están en una campaña permanente. Hay pintas de bardas, están los mensajes de los exfutbolistas, están todos estos personajes que están apoyando a Dan Augusto, que está en una campaña ya completamente intensificada, y todo lo que se ha hecho en favor de Claudia Sheinbaum. Entonces, esa parte evidentemente está violentando el 134 por un lado, pero también en su momento el artículo 41 de la Constitución, y creo que estos elementos le darían tanto al Tribunal Electoral como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación elementos suficientes para poder determinar por parte del Tribunal Electoral la inaplicación de la reforma y por parte de la Corte declarar la inconstitucionalidad de la reforma para que no se genere este daño que se está impulsando desde el plan B del presidente de la República. Marco, casi para finalizar, ¿qué piensas sobre la convocatoria que se ha hecho una vez más para salir a las calles de parte de diferentes organizaciones sociales y que pueda de nueva cuenta movilizar a la ciudadanía para precisamente manifestar su apoyo precisamente al INE y manifestar su oposición a este plan B? ¿Vale la pena? ¿Sirve de algo llenar el Zócalo? Yo creo que sí sirve que los ciudadanos ejerzan su derecho de expresarse libremente, de acudir en este caso a una concentración que se está programando para que el Zócalo pues tenga de nueva cuenta esa expresión y que se le haga sentir al presidente de la República, por supuesto a la Corte que tiene su sede ahí mismo cerca o en la plaza del Zócalo, y que evidentemente pues se escuche este clamor ciudadano respecto al peligro que corremos de no tener elecciones confiables como hemos tenido en los últimos 32 años. Sería muy lamentable que nuestro país no tenga estabilidad política, no tenga paz social, porque las elecciones no están bien hechas y porque esta situación genere una movilización de los partidos políticos, de los actores que no reconozcan los triunfos que dé a conocer la autoridad electoral. Y yo creo que en ese sentido el llamado, la convocatoria que se está haciendo de nueva cuenta a la ciudadanía servirá de mucho para que particularmente los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se concienticen del riesgo que se tiene con la implementación del Plan B, que seguramente será aprobado ya en primeros días de febrero por parte de la Cámara de Senadores y será promulgado en el Diario Oficial de la Federación. Estás hablando de que aquí está en juego la parte más delicada de la política nacional, que es la organización de elecciones creíbles. Ese es el punto central, y yo creo que la movilización tendrá como propósito hacerle sentir esta parte a los ministros y ministras, y por supuesto también expresarle de nueva cuenta al presidente de la República por una vía pacífica que no se está de acuerdo con este plan B, que hay una parte muy importante de la sociedad que no estamos acompañando la propuesta que él ha formulado y los cambios legislativos que se hicieron a las leyes secundarias. Ahí está la convocatoria en redes sociales. ¿Recuerdas la marcha? Ahora nos vemos en el Zócalo. Mi voto no se toca. Domingo 26 de febrero, 11 de la mañana, en el Zócalo capitalino, entre otras organizaciones, Unidos para Mejorar. Marco Baños, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos en comunicación. Que estés muy bien, Héctor. Un saludo para todos y todos. Hasta luego y gracias.